¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas siempre terminan al mando aunque casi no hablen? Entran a una habitación y no gritan, no se colocan en el centro, no necesitan presentarse. Aún así, algo cambia. Las conversaciones bajan de volumen, las miradas se orientan hacia ellos, como si todos supieran, sin decirlo, que ahí está quien decide. No son necesariamente los más inteligentes, ni los más extrovertidos, ni quienes tienen más experiencia. Pero tienen una presencia distinta, una calma que impone respeto, una forma de escuchar que parece evaluar más que participar, una manera de hablar que pesa cada palabra. El poder que ejercen no se anuncia con gestos grandilocuentes. Se manifiesta en detalles pequeños, en quien interrumpe a quién, en quien elige el tema de conversación, en quien decide cuándo termina la reunión. Son movimientos sutiles, casi invisibles, pero que marcan una diferencia clara. Este video explora la psicología del poder. No el poder oficial, el que aparece en los documentos o en los anuncios de prensa, sino el poder real, el que opera en las sombras del día a día. El que no depende de un cargo, sino de una forma de pensar, de percibir, de actuar sin necesidad de justificarse. Queremos entender cómo piensan quienes dominan. ¿Qué mecanismos mentales usan para mantener el control? ¿Cómo toman decisiones bajo presión? ¿Cómo manejan el miedo, la duda, la oposición? Y sobre todo, ¿cómo llegan a influir tanto sin parecer que están intentándolo? Porque el poder no es solo una posición, es una mentalidad. Una forma de ver el mundo como un sistema de relaciones donde cada persona tiene un lugar y donde algunos aprenden, desde muy temprano, a moverse como si ya conocieran las reglas del juego. Veremos casos de líderes, jefes, figuras históricas, pero también de personas comunes que, sin buscarlo, terminan siendo el centro de gravedad en sus grupos. Y descubriremos que muchas veces, el verdadero poder no se ostenta, se deja sentir. Este no es un manual para manipular ni para ascender a toda costa. Es una exploración honesta. Porque entender el poder no es querer tenerlo, sino evitar ser dominado sin darte cuenta. Todos ejercemos poder en algún momento. Al decidir qué callar y qué decir. Al elegir a quién apoyar y a quién ignorar. Al organizar el tiempo, la información, las emociones de quienes nos rodean. El poder no es algo que solo tienen los demás. Es una corriente que pasa entre nosotros, silenciosa, constante. Y algunos aprenden a dirigirla, no con fuerza, sino con precisión. Este es el inicio del viaje. El origen del poder, nacimiento o construcción. No todos nacemos con la misma facilidad para influir en los demás. Algunos niños desde muy pequeños parecen saber cómo conseguir lo que quieren. No necesitan gritar, ni imponerse a la fuerza, simplemente encuentran la manera de que los adultos los escuchen, de que sus compañeros los sigan, de que las situaciones giren a su favor. Parece algo natural, como si ya trajeran consigo una especie de brújula interna que los orienta hacia el control. Otros, en cambio, pasan desapercibidos. Aprenden a adaptarse, a agradar, a no molestar. A veces se convierten en observadores expertos, pero rara vez toman el centro. No porque no quieran, sino porque no se sienten autorizados a hacerlo. Esto plantea una pregunta profunda: ¿el poder se nace o se hace? Hay quienes creen que el dominio emocional, la confianza, la capacidad de influir, son rasgos heredados. Parte de la personalidad, marcada por la genética. Otros sostienen que todo se aprende, que el poder es una construcción, moldeada por el entorno, la educación, las experiencias tempranas. La verdad está en medio. No nacemos con poder, pero sí con disposiciones que pueden favorecerlo. Desde los primeros años de vida, algunos niños desarrollan una autoimagen fuerte. Se sienten merecedores de atención, creen que su opinión importa, no temen expresarse. Este tipo de seguridad no siempre viene de ser consentidos, sino de haber recibido, en momentos clave, validación consistente. Un adulto que escucha, que responde, que no minimiza. Esa experiencia repetida crea una base invisible, la certeza de que uno tiene derecho a ocupar espacio. En contraste, quienes crecen en entornos donde su voz se silencia, donde sus decisiones se corrigen sin explicación, donde el error se castiga más que se corrige, tienden a desarrollar una mentalidad de subordinación. No porque sean menos capaces, sino porque aprenden que el control no es algo que les pertenece.
Pero el origen del poder no depende solo del hogar. La escuela, por ejemplo, es un laboratorio social donde se empiezan a formar jerarquías invisibles. Desde los primeros grados aparecen los líderes informales. No siempre son los más inteligentes ni los más fuertes, pero sí los que mejor entienden el juego social. Saben cuándo bromear, cuándo callar, cuándo apoyar a alguien para ganar lealtad. Aprenden rápido que el poder no se toma, se atrae. Estudios en psicología del desarrollo han mostrado que los niños que asumen roles de liderazgo en juegos grupales suelen tener una característica en común, una alta tolerancia a la incertidumbre. No les angustia no saber qué sigue, ni que las cosas no salgan como planean. Esa tranquilidad los hace ver como guías naturales, porque en medio del caos, ellos parecen saber qué hacer. También hay un factor social que no se puede ignorar: la clase, el estatus económico, la apariencia. Un niño bien vestido, con zapatos nuevos, que llega en auto, que habla con un acento asociado a prestigio, tiene más probabilidades de ser escuchado. Aunque diga lo mismo que otro que habla igual de claro pero con menos recursos visibles. El poder comienza a distribuirse antes de que nadie lo note. Y sin embargo, hay excepciones. Personas que nacieron en condiciones de vulnerabilidad, que fueron invisibilizadas de pequeñas, y que con el tiempo desarrollaron una habilidad extrema para leer a los demás, para anticipar necesidades, para convertirse en indispensables. En esos casos, el poder no nace, se forja. Se aprende como defensa, como supervivencia, y luego se convierte en estrategia. Hay una diferencia clave entre el poder que se hereda y el que se conquista. El primero suele venir con naturalidad, con una despreocupación que puede parecer arrogancia. El segundo, en cambio, es más consciente, más calculado, porque quien lo construye sabe lo frágil que es, y por eso lo protege con cuidado. Pero ambos comparten algo: la creencia interna de que uno puede ejercer influencia. Sin esa convicción, ninguna táctica funciona. No importa cuántas técnicas de persuasión aprendas, si en el fondo sientes que no tienes derecho a decidir, el poder siempre te parecerá ajeno. La neurociencia también ha encontrado indicios de que el cerebro de quienes ocupan posiciones de dominio procesa el mundo de forma distinta. Tienen mayor actividad en áreas relacionadas con la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Y aunque parte de eso puede ser consecuencia del poder, no causa, estudios longitudinales sugieren que algunas de esas diferencias ya existían antes de que la persona alcanzara una posición de liderazgo. Esto apunta a una realidad incómoda: algunos están psicológicamente mejor equipados para el poder. No por mérito, sino por una combinación de genética, crianza y oportunidad. Pero eso no significa que los demás estén excluidos. Solo que su camino será diferente, más lento, más consciente. El poder, entonces, no es solo una elección. Es una convergencia entre lo que se es, lo que se aprende, y lo que el entorno permite. Algunos lo reciben como un regalo. Otros lo construyen como una obra. Pero todos, en algún momento, tienen que decidir si quieren acercarse a él o mantenerse al margen. Y esa decisión, más que cualquier habilidad, define quién termina dominando y quién permanece bajo dominio. La mente del dominante, estructura cognitiva del poder. Cuando una persona alcanza una posición de poder, algo cambia en su forma de pensar. No es solo que tenga más recursos o más autoridad, es que su mente comienza a funcionar de manera distinta. No de forma consciente, sino como una adaptación silenciosa, casi automática, a su nuevo lugar en el sistema social. El poder no solo cambia lo que haces, cambia cómo ves. Cambia tu atención, tu memoria, tu empatía, tu percepción del riesgo. Y lo hace de forma tan sutil que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Uno de los efectos más estudiados es la reducción de la empatía. Cuando una persona se siente en control, comienza a prestar menos atención a los estados emocionales de los demás. No porque se vuelva mala, sino porque ya no necesita leer constantemente las señales sociales para sobrevivir. En posiciones bajas de la jerarquía, estar atento a lo que siente el jefe, el compañero, el cliente, es una cuestión de supervivencia. En posiciones altas, esa vigilancia deja de ser necesaria. Estudios de neurociencia han mostrado que cuando alguien está en una situación de poder,
las áreas del cerebro relacionadas con la teoría de la mente, la capacidad de entender lo que piensan y sienten los otros, se activan menos. Es como si el cerebro entrara en un modo más centrado en metas y menos en relaciones. No es indiferencia, es eficiencia. El dominante piensa en lo que debe lograrse, no en cómo se siente quien lo hará. Esto explica por qué muchas veces los líderes parecen fríos, distantes, incluso insensibles. No es que no quieran entender, es que su mente ya no está entrenada para hacerlo con la misma intensidad. Han pasado de leer emociones a leer resultados. Otro cambio clave es la forma en que procesan la información. Las personas con poder tienden a enfocarse más en el panorama general, en los objetivos a largo plazo, en las estrategias amplias. No se detienen tanto en los detalles. No porque no sean importantes, sino porque delegan esa función. Su mente opera en modo de síntesis, no de análisis. Esto les da una ventaja, toman decisiones más rápidas. No se paralizan por el exceso de datos. Confían en su intuición, en su experiencia, en su sensación de certeza. Y esa certeza, aunque a veces esté mal fundada, proyecta seguridad, lo que a su vez refuerza su posición de dominio. Pero también tiene un riesgo. Al enfocarse en metas y no en procesos, pueden pasar por alto señales de alerta, errores en el equipo, desgaste emocional en quienes los rodean. No ven lo que no buscan, y a veces lo que no buscan es precisamente lo que puede hacerlos caer. Además, el poder altera la percepción del riesgo. Las personas en control tienden a subestimar los peligros y a sobreestimar sus capacidades. No porque sean arrogantes, sino porque su historia reciente está llena de éxitos. Cada decisión tomada y ejecutada con éxito refuerza la creencia de que saben lo que hacen. Y esa creencia se convierte en un filtro, interpretan los resultados positivos como prueba de su habilidad y los negativos como errores ajenos o mala suerte. Este sesgo cognitivo se conoce como ilusión de control. Es la tendencia a creer que se tiene más influencia sobre los eventos de lo que en realidad se tiene. Y es más fuerte cuanto más poder se acumula. Un jefe que ve como un proyecto sale bien, asume que fue por su dirección, aunque muchos factores externos hayan influido. Un político que gana una elección, cree que fue por su estrategia, no por el contexto económico o el error del oponente. Esta ilusión no es mala en pequeñas dosis. De hecho, es necesaria. Sin una cierta dosis de confianza excesiva, pocos se atreverían a tomar decisiones importantes. Pero cuando se vuelve crónica, lleva a errores graves, inversiones arriesgadas, conflictos evitables, decisiones tomadas en soledad. Otro rasgo mental del dominante es la reducción de la sensibilidad al juicio ajeno. Las personas con poder se preocupan menos por lo que piensen los demás. No porque sean inmunes a la crítica, sino porque ya no dependen de la aprobación para mantener su posición. Su estatus no está en manos del grupo, sino en su cargo, su red, su reputación acumulada. Esto les da una libertad que otros no tienen. Pueden decir lo que piensan sin medir tanto las consecuencias. Pueden cambiar de opinión sin parecer inseguros. Pueden tomar decisiones impopulares sin temer ser rechazados. Esa independencia emocional es una herramienta poderosa, pero también puede aislarlos. De hecho, uno de los peligros más grandes del poder es la burbuja de aislamiento. Cuanto más arriba se está, más personas hay que tienen algo que ganar al complacer. Y eso significa que la información que llega al poderoso está filtrada, suavizada, adaptada para no molestar. Nadie quiere ser el portador de malas noticias. Así, el líder termina viendo un mundo más positivo, más controlado, más predecible de lo que realmente es. Y como no hay retroalimentación real, sus decisiones se basan en una realidad distorsionada. No por maldad, sino por diseño del sistema. El poder, por naturaleza, repele la verdad incómoda. También cambia la forma en que toman decisiones. Las personas con poder tienden a actuar con más rapidez, con menos consulta, con mayor certeza. No siempre es mala idea. En crisis, la indecisión es peor que el error. Pero cuando se convierte en un patrón, puede llevar a decisiones solitarias, desconectadas del terreno. Estudios en psicología organizacional muestran que los líderes pasan menos tiempo escuchando que quienes están en niveles intermedios. Interrumpen más, hacen menos preguntas, asumen más.
No porque sean malos comunicadores, sino porque su mente está orientada hacia la acción, no hacia la exploración. Y esta orientación hacia la acción se refleja incluso en su lenguaje. Usan más verbos, menos matices, menos condicionales. Dicen vamos a hacerlo en lugar de podríamos considerar. Esta claridad proyecta autoridad, pero también puede cerrar espacios de discusión que podrían ser útiles. Otro aspecto clave es cómo usan la información como herramienta de control. El poderoso no solo tiene acceso a más datos, sino que decide quién recibe qué información y cuándo. Retrasar un correo, omitir un detalle en una reunión, entregar solo parte del contexto, son formas sutiles de mantener el control sin dar una orden directa. Saber algo que los demás no saben genera una ventaja psicológica. Y muchos líderes aprenden, con el tiempo, a usar ese desequilibrio de conocimiento como una palanca. No para manipular abiertamente, sino para guiar decisiones ajenas sin parecer que lo hacen. También hay un cambio en la percepción del tiempo. Las personas con poder tienden a pensar en plazos más largos. Planean años adelante, no días. Eso les permite tomar decisiones que no dan resultado inmediato, pero que construyen ventajas duraderas. Mientras otros reaccionan, ellos anticipan. Pero este enfoque a largo plazo puede hacerlos menos sensibles a las necesidades urgentes del presente. Pueden ignorar problemas inmediatos porque están enfocados en una meta futura. Y cuando el presente explota, se sorprenden, como si no hubiera sido previsible. Finalmente, hay un rasgo mental que une a muchos dominantes, la visión del mundo como un sistema de control. No ven las relaciones como redes de igualdad, sino como estructuras jerárquicas donde cada quien tiene un lugar. Y dentro de ese sistema, aprenden a mover fichas, a prever movimientos ajenos, a posicionar personas para obtener resultados. Esta mentalidad no es necesariamente fría, pero sí calculadora. Ve a las personas no solo por quienes son, sino por lo que pueden hacer, por el valor que aportan, por la influencia que tienen. No es deshumanización, es instrumentalización estratégica. Y aunque suene duro, es una habilidad que muchas veces garantiza el éxito. Pero también tiene un costo. Cuanto más se ve el mundo como un tablero, más difícil es conectar con los demás desde la emoción, desde la vulnerabilidad, desde la igualdad. El dominante puede tener muchos seguidores, pero pocos iguales. Y así, poco a poco, su mente se adapta. Piensa más en control que en conexión, más en metas que en personas, más en certeza que en duda. No por elección consciente, sino porque el poder, al cambiar el entorno, cambia también la forma de pensar. Porque el poder no solo transforma lo que haces, transforma lo que eres. Las tácticas invisibles, cómo se ejerce el poder sin parecer que se tiene. El verdadero poder rara vez se anuncia. No llega con un discurso, ni con una orden, ni con un gesto autoritario. A menudo se ejerce en silencio, con movimientos tan sutiles que pasan desapercibidos. No es el poder que domina con fuerza, sino el que guía con inteligencia, el que influye sin que nadie note que está siendo influenciado. Estas tácticas no están en los manuales de liderazgo. No se enseñan en escuelas de negocios. Son aprendidas en la práctica, refinadas con el tiempo y usadas por quienes entienden que el control más eficaz es el que no se siente como control. Una de las más efectivas es el dominio del tiempo. Quien decide cuándo empieza la reunión, cuánto dura, quién habla y por cuánto tiempo, tiene ya una ventaja silenciosa. No necesita imponerse, basta con estructurar el espacio para que los demás se adapten a su ritmo. Llegar tarde de forma consistente, por ejemplo, envía un mensaje claro, mi tiempo vale más. Retrasar una respuesta, aunque sea por horas, genera incertidumbre en el otro, lo coloca en una posición de espera, de subordinación. Otra táctica es el uso del silencio. Muchos creen que el poder se ejerce hablando, pero a veces es más fuerte quedarse callado. Un silencio prolongado después de una pregunta, una pausa antes de responder, puede desestabilizar al interlocutor. Quien no teme al vacío, controla el flujo emocional de la conversación. El otro, incómodo, tiende a hablar más, a revelar más, a ceder terreno solo para llenar el espacio. El silencio no es ausencia, es presencia cargada de intención. También está el control del espacio verbal.
No se trata de hablar más, sino de interrumpir en el momento justo, de tomar la palabra sin pedirla, de cambiar el tema sin justificarlo. Son microgestos de autoridad que, repetidos, establecen una jerarquía invisible. Observa en una reunión quién puede interrumpir sin que nadie se moleste, quién cambia el rumbo de la conversación con una frase, quién decide cuando se cierra un tema. Esa persona ya tiene poder, aunque no tenga el cargo más alto. El lenguaje corporal también es una herramienta clave. No se trata de gestos grandes, sino de detalles, mantener el contacto visual más tiempo del normal, sentarse más atrás en la silla como si tuviera todo el tiempo del mundo, cruzar los brazos sin parecer defensivo sino seguro. Incluso la forma de caminar, lenta, sin prisa, proyecta una calma que los demás interpretan como dominio. No es teatro, es coherencia entre lo que se siente y lo que se muestra. Otra táctica invisible es la creación de dependencia. El poderoso no siempre da órdenes, a veces da acceso. Acceso a información, a contactos, a oportunidades. Y al controlar ese acceso, controla a la persona. No necesitas decirle qué hacer, si él mismo viene a ti para obtener lo que necesita. La dependencia no se construye con amenazas, sino con utilidad. Cuanto más indispensable te vuelves, menos necesitas afirmar tu autoridad. También está el poder de la omisión. Decir la verdad, pero no toda. Compartir información útil, pero no completa. Permitir que otros tomen decisiones basadas en un cuadro parcial de la realidad. No es mentir, es guiar con lo que se calla. Muchos líderes no manipulan con palabras, manipulan con silencios estratégicos. Dejan que otros crean que llegaron solos a una conclusión, cuando en realidad fueron ellos quienes colocaron todas las piezas. Y hablando de creencias, una de las tácticas más sofisticadas es hacer que otros piensen que están decidiendo libremente. Se llama influencia encubierta. Consiste en presentar opciones de forma que una de ellas parezca la más natural, la más razonable, la más deseable. No se obliga, se sugiere. No se impone, se orienta. El resultado es el mismo, pero la sensación es distinta. Quien obedece cree que está actuando por voluntad propia, y por eso lo hace con más compromiso. Este tipo de poder es común en líderes carismáticos, en padres autoritativos, en jefes que nunca gritan. No necesitan imponerse porque han aprendido a moldear el entorno para que los demás se alineen solos. Les dan la ilusión de elección, mientras ellos controlan las condiciones de esa elección. Otra táctica es el uso de terceros. En lugar de dar una orden directa, el poderoso pide a alguien más que la transmita. Así mantiene las manos limpias, evita el conflicto directo, y si algo sale mal, puede distanciarse. También puede usar a una persona para probar una idea, ver cómo reacciona el grupo, y luego adoptarla como propia si tiene éxito. Es una forma de delegar el riesgo mientras se retiene el crédito. El control de la narrativa también es fundamental. Quien define cómo se cuenta una historia, define cómo se entiende. Un error puede presentarse como un aprendizaje, una derrota como un paso necesario, un desacuerdo como una falta de lealtad. El poderoso no solo controla los hechos, controla su interpretación. Y como las emociones siguen a las historias, quien controla la narrativa controla el estado emocional del grupo. También está el poder blando, que no se basa en la autoridad formal, sino en la atracción. Es el influencer que no vende, sino que sugiere. El colega que todos quieren tener cerca porque da buenas ideas, porque tiene buen humor, porque siempre parece saber lo que pasa. No da órdenes, pero su opinión pesa más que la de otros. No tiene cargo, pero tiene influencia. Y esa influencia se construye con consistencia, con confianza, con utilidad emocional. Algunos usan el humor como arma. Una broma en el momento justo puede desactivar una crítica, humillar sutilmente a alguien, o reforzar una jerarquía sin parecer agresivo. El que controla el tono del grupo, controla su dinámica. Y muchas veces, el que hace reír es el que más control tiene, porque el humor crea complicidad, y la complicidad genera lealtad. Otra táctica es la generación de deuda emocional. Hacer favores no para ayudar, sino para crear una obligación. No se exige nada en ese momento, pero después, cuando se necesita algo, esa deuda se activa. No se dice te ayudé, ahora me debes, se insinúa.
Y como el ser humano tiende a equilibrar las cuentas, el otro cede, sin sentir que fue forzado. También está el poder de la escasez. Mostrar que algo, atención, aprobación, reconocimiento, es limitado. Cuando una persona siente que el afecto o el respaldo del líder no es automático, empieza a competir por obtenerlo. No se necesita castigar, basta con hacer que el premio parezca difícil de alcanzar. El miedo a perder la aprobación es muchas veces más efectivo que el miedo al castigo. Y por supuesto, está el poder de la incertidumbre. Mantener a los demás en un estado de duda constante. ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Le caigo bien al jefe? ¿Sigo en sus planes? Cuando la evaluación no es clara, la persona tiende a agradar, a adaptarse, a no cuestionar. La transparencia debilita el control, la ambigüedad lo fortalece. Pero todas estas tácticas tienen algo en común, funcionan mejor cuando no se ven. El momento en que alguien dice aquí el que manda soy yo, pierde parte de su poder. Porque el verdadero dominio no necesita declararse. Se siente. Se acepta. Se da por hecho. Y eso es lo más peligroso. Porque cuando el poder es invisible, también es invisible la resistencia. Nadie se rebela contra algo que no puede nombrar. Las personas siguen reglas que nunca fueron escritas, obedecen a alguien que nunca dio una orden y terminan haciendo lo que se espera de ellos, sin preguntarse por qué. El poder invisible no es el más cruel, pero sí el más eficaz. Porque no se impone, se internaliza. Y cuando una persona actúa como si estuviera libre, pero en realidad está siguiendo un guión que otro escribió en silencio, el control ha alcanzado su máxima expresión. Por eso, entender estas tácticas no es para usarlas, sino para no caer en ellas. Para reconocer cuando alguien está guiando tu decisión sin que te des cuenta. Para saber cuando tu libertad es solo una ilusión bien construida. Porque el poder que no se ve, es el que más dura. El costo del poder, soledad, paranoia y caída. El poder tiene un precio. No se paga en dinero, ni en tiempo, sino en conexión, en confianza, en autenticidad. Muchos llegan al control sin imaginar que, con cada paso arriba, también pierden algo esencial. No es un castigo, es una consecuencia silenciosa, casi inevitable. Uno de los costos más profundos es la soledad. No la soledad de estar solo en una habitación, sino la soledad de no poder ser uno mismo con nadie. Cuando ocupas una posición de poder, es difícil saber si las personas a tu alrededor te quieren por quien eres o por lo que representas. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, puede estar cargada de interés. Y con el tiempo, esa duda se vuelve constante. No puedes quejarte de tu carga, porque se espera que la soportes. No puedes mostrar debilidad, porque eso se interpreta como falta de control. No puedes pedir consejos sin parecer inseguro. Y así, poco a poco, te aíslas. No por elección, sino por necesidad. El poder exige una máscara, y con el tiempo, incluso cuando estás solo, ya no sabes cómo quitártela. Esta soledad no es exclusiva de los dictadores o los magnates. Ocurre en jefes de equipo, en padres autoritarios, en líderes comunitarios. Cualquiera que tenga influencia sobre otros puede terminar sintiéndose como un actor que nunca sale del escenario. Y de la soledad nace otro fenómeno, la paranoia. No en el sentido clínico, sino como una vigilancia constante, una desconfianza que se instala en el fondo de la mente. Sabes que hay quienes dependen de ti, pero también sabes que hay quienes esperan tu error. Que mientras más alto estás, más gente hay mirando desde abajo, lista para ocupar tu lugar. No es paranoia si hay razones para estar alerta. En muchos entornos, el poder se toma, no se hereda. Y eso genera una tensión permanente. Empiezas a leer entre líneas cada comentario, a analizar cada reunión, a preguntarte quién está aliándose con quién. No porque seas desconfiado, sino porque la historia te ha enseñado que el equilibrio puede romperse en un instante. Algunos líderes desarrollan una especie de radar emocional, capaz de detectar lealtades cambiantes, microgestos de desafío, alianzas silenciosas. Pero ese radar, con el tiempo, puede volverse hiperactivo. Empiezas a ver traición donde solo hay indiferencia, ambición donde hay miedo. Y entonces, en lugar de prevenir caídas, las provocas. Despidos innecesarios,
purgas de confianza, aislamiento forzado. Todo en nombre de la seguridad, pero con el efecto contrario, alejas a quienes podrían sostenerte. Otro costo es la pérdida de contacto con la realidad. Cuanto más arriba estás, más filtros hay entre tú y lo que sucede en el terreno. Tu información viene de informes, no de conversaciones espontáneas. Tus decisiones se basan en datos limpios, no en el desorden del día a día. Y eso crea una versión pulida del mundo, más ordenada, más controlada, menos humana. Empiezas a olvidar cómo se siente no tener poder. Olvidas el estrés de esperar una respuesta, el miedo a decir algo mal, la incertidumbre de no saber qué sigue. Y cuando pierdes esa empatía práctica, tus decisiones se vuelven más frías, más distantes, más desconectadas. Algunos líderes caen en lo que se conoce como el síndrome de Napoleón cognitivo, creen que su éxito pasado garantiza su éxito futuro. Confían tanto en su intuición que dejan de escuchar. Toman decisiones basadas en cómo era el mundo hace 5 años, no en cómo es ahora. Y cuando el entorno cambia, ellos no lo ven venir. Otro peligro es el complejo de Dios, la sensación de que, después de tantos aciertos, ya no estás sujeto a las mismas reglas que los demás. Puedes romper promesas, saltarte procesos, tratar a las personas como medios, porque crees que el fin justifica cualquier medio. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Y esa sensación, una vez que se instala, es difícil de detener. Con el tiempo, el poder también corrompe el juicio moral. No de golpe, sino en pequeños pasos. Primero es una excepción justificada. Luego otra. Y otra. Hasta que lo que antes te parecía mal, ahora lo ves como necesario. El poder no convierte a las personas en malas, pero les da permiso para hacer cosas que antes no se permitirían. Y cuando eso ocurre, la caída no viene de afuera, viene de adentro. No es el enemigo quien te derroca, es tu propia desviación. Porque el poder absoluto no corrompe absolutamente en un día, lo hace gota a gota, decisión a decisión, hasta que ya no reconoces quién eres. Pero quizás el costo más silencioso es la pérdida de propósito. Muchos llegan al poder con una misión clara, cambiar una empresa, transformar una comunidad, construir algo duradero. Pero con el tiempo, el foco cambia. Ya no se trata de lo que quieres lograr, sino de mantener lo que tienes. El poder deja de ser un medio y se convierte en un fin. Y cuando eso pasa, la energía cambia. Ya no hay visión, hay supervivencia. Ya no hay innovación, hay control. El líder deja de preguntarse qué debe hacer y empieza a preguntarse cómo mantenerse. Y en ese momento, aunque siga en el cargo, ya ha comenzado a caer. La caída, cuando llega, rara vez es sorpresiva. Es el resultado de una serie de pequeñas fracturas que nadie quiso ver. Un equipo desmotivado. Una decisión impopular seguida de otra. Una pérdida de credibilidad que se arrastra en silencio. Y cuando finalmente ocurre, no es un golpe, es un alivio. Para los que lo rodean, y a veces, incluso para el que cae. Porque después de años de máscara, de vigilancia, de control, la caída puede traer algo raro, libertad. La posibilidad de volver a ser humano, de equivocarse sin consecuencias globales, de hablar sin calcular cada palabra. Algunos, tras perder el poder, descubren que por primera vez en años pueden respirar. No porque el poder fuera malo, sino porque el peso de mantenerlo era demasiado grande. Esto no busca demonizar el poder, ni presentarlo como una maldición. Solo muestra que no es neutro. Toda forma de dominio tiene un costo psicológico. Y ese costo no se paga solo al final, se paga todos los días, en forma de soledad, de desconfianza, de desconexión. Porque el poder no solo cambia lo que haces. Cambia quién eres. Y no siempre para mejor. Y tal vez, la verdadera sabiduría no esté en cómo alcanzar el poder, sino en cómo mantenerse a uno mismo mientras se tiene. El poder en la era digital, nuevas formas de dominación. El poder ya no vive solo en oficinas, palacios o salas de juntas. Hoy circula en redes, fluye por algoritmos, se acumula en pantallas. Las reglas del dominio han cambiado. Ya no se mide solo por cuántas personas trabajan para ti, sino por cuántas te siguen, cuánto tiempo te miran, cuánto confían en lo que dices. En esta nueva era, el poder no siempre lleva traje.
A veces lleva audífonos, cámara frontal y un fondo bien iluminado. El nuevo dominante no da órdenes, da contenido. No controla empleados, controla atención. Y la atención, más que el dinero, se ha convertido en la moneda más valiosa del siglo XXI. Uno de los cambios más profundos es que el poder ya no depende solo de jerarquías formales. Un joven en su habitación, con un micrófono y una idea, puede influir más que un ejecutivo con décadas de experiencia. No por su cargo, sino por su capacidad de conectar, de entretener, de generar emociones reales en personas que ni siquiera conoce. Este fenómeno ha creado una nueva élite, los influencers, los creadores, los curadores de contenido. No tienen autoridad institucional, pero tienen autoridad social. Sus palabras pesan. Sus recomendaciones mueven mercados. Y su poder no viene de abajo hacia arriba, sino de afuera hacia adentro. No piden permiso, simplemente aparecen, conectan y dominan por atracción. Pero detrás de cada creador exitoso, hay un sistema invisible que decide quién se ve y quién no. Hablamos de los algoritmos. Esos códigos silenciosos que deciden qué video se viraliza, qué noticia llega a tu pantalla, qué perfil sube en recomendaciones. Ellos no hablan, no se presentan, no firman decisiones. Pero tienen más poder que muchos jefes, porque controlan lo que millones ven, piensan, sienten. El verdadero dominio en la era digital no está en las cuentas con más seguidores, sino en quienes diseñan las reglas del juego. Los ingenieros, los programadores, los diseñadores de interfaces. Ellos deciden qué botón es más grande, qué notificación suena más fuerte, qué contenido genera más reacciones. Conocen los sesgos cognitivos, las debilidades emocionales, los puntos exactos donde el cerebro humano cede a la tentación. Y usan ese conocimiento para mantenernos conectados, activos, expuestos. No con fuerza, sino con placer. Con recompensas pequeñas, un me gusta, una respuesta, una notificación. Son los nuevos arquitectos del comportamiento, y su poder es tanto más fuerte porque nadie lo ve. También ha surgido una nueva forma de poder, el monopolio de la información. No es quien tiene más datos quien domina, sino quien decide qué datos se usan, cómo se interpretan, quien tiene acceso. Empresas gigantes acumulan información sobre cada clic, cada búsqueda, cada pausa en un video. Saben más de ti que tu familia. Y con esa información, predicen tus decisiones, moldean tus preferencias, anticipan tus deseos. Este poder no se ejerce con órdenes, se ejerce con personalización. Te muestran lo que ya quieres, lo que ya crees, lo que ya sientes. Y al hacerlo, refuerzan tu realidad, la aíslan, la protegen de lo diferente. No te obligan a pensar de cierta forma, hacen que nunca llegues a la otra forma. El control no está en censurar, está en no mostrar. Y así, poco a poco, el mundo se divide no por ideologías, sino por burbujas digitales. Cada persona vive en una versión única de la realidad, diseñada para complacerla, para retenerla, para evitar que se vaya. Y quien controla esa burbuja, controla la mente de quien la habita. Otra forma nueva de dominación es el poder de la reputación online. Lo que se dice de ti en redes, en reseñas, en comentarios, puede definir tu carrera, tu relación, tu autoestima. Una sola publicación puede arruinar una vida. Un video mal interpretado puede desatar una tormenta. Y en ese sistema, no hay juicio, no hay defensa, no hay recurso. El veredicto se da en horas, en minutos, y a veces, nunca se revierte. Quienes dominan en este espacio son los que entienden cómo funciona la indignación, cómo se viraliza una narrativa, cómo se construye un enemigo público. No necesitan pruebas, necesitan emoción. Y cuando logran encender la ira colectiva, tienen un poder temporal pero extremo, pueden hundir reputaciones, forzar renuncias, cambiar decisiones empresariales. No con argumentos, con presión social. Pero también hay un poder más sutil, el de quienes no participan. Algunos eligen salir del ruido, desconectarse, no competir por atención. Y en un mundo donde todos buscan ser vistos, quien decide no ser visto, gana una forma distinta de control. No por lo que hace, sino por lo que se niega a hacer. Su silencio se convierte en misterio, su ausencia en poder. También está el poder de los moderadores, esos trabajadores invisibles que revisan contenido,
eliminan videos, suspenden cuentas. Toman decisiones que afectan a millones, sin que nadie conozca sus nombres. No tienen autoridad pública, pero tienen autoridad real. Deciden qué se puede decir, que no, que es aceptable, que es peligroso. Y muchas veces lo hacen bajo presión, con poca formación y sin margen de error. Y en medio de todo esto, surge una pregunta: ¿dónde está el poder del usuario común? Porque aunque parezca que todo está controlado por algoritmos y gigantes digitales, aún hay formas de resistencia. El poder también está en compartir información prohibida, en crear comunidades autónomas, en usar la tecnología contra sus diseñadores. Pero la verdad es que el equilibrio ha cambiado. El poder ya no es solo vertical, también es horizontal, difuso, fragmentado. Está en quien tiene datos, en quien tiene audiencia, en quien entiende el sistema, en quien sabe cuándo callar y cuándo actuar. Y lo más curioso es que en esta era, el poder más duradero no pertenece a quienes gritan más, sino a quienes saben esperar. Los que no se queman en cada polémica, los que construyen lentamente, los que entienden que la influencia real no se gana en un día, se gana en años de consistencia, credibilidad y conexión auténtica. Porque en un mundo saturado de ruido, lo más poderoso es la voz que la gente decide escuchar. El espejo del poder. El poder no es algo que se tenga o no se tenga. Es algo que se vive, que se respira, que se transmite en cada interacción. No está solo en los que dan órdenes, sino en los que saben esperar. No solo en los que hablan, sino en los que escuchan sin necesidad de responder. Cada vez que decides callar, estás ejerciendo poder. Cada vez que eliges intervenir, también. No es la acción lo que define el control, es la intención detrás de ella. Porque el verdadero poder no se mide por cuántos te obedecen, sino por cuánto espacio ocupas en el silencio de los demás. Vivimos en una constante negociación invisible. Miradas que se desvían, palabras que se filtran, decisiones que se toman antes de que se digan. Y en medio de todo, cada uno de nosotros ocupa un lugar en ese mapa del dominio. A veces en el centro, a veces en los bordes. A veces conscientes, a veces guiados sin saberlo. Pero el poder no es solo algo que se ejerce sobre otros. Es también algo que se ejerce sobre uno mismo. La capacidad de no reaccionar, de mantener la calma, de no necesitar tener la razón. Ese es un tipo de dominio que casi nadie ve, pero que es el más difícil de alcanzar. Y tal vez, la pregunta más importante no sea cómo piensan quienes dominan, sino que vemos cuando nos miramos a nosotros mismos en el espejo del poder. Porque todos, en algún momento, hemos sentido ese impulso de controlar, de influir, de ocupar más espacio. Y todos, también, hemos sentido lo que es estar bajo el peso de una mirada, de una decisión ajena, de una estructura que no elegimos. Entender el poder no es querer tener más. Es saber cuándo soltar. Es reconocer que el control absoluto es una ilusión y que la verdadera fuerza muchas veces se parece a la quietud. No se trata de convertirse en quien domina, sino de no ser dominado sin darse cuenta. De aprender a ver las corrientes invisibles que mueven las decisiones, las emociones, las relaciones. De distinguir entre influencia y manipulación, entre liderazgo y control, entre autoridad y autoritarismo. Porque al final, el poder no revela solo quiénes son los que lo tienen. Revela quiénes somos nosotros cuando lo tenemos. ¿Qué hacemos con él? ¿A quién permitimos acercarse? ¿Qué límites respetamos? ¿Y qué parte de nosotros estamos dispuestos a perder por mantenerlo? Este video no fue una lección sobre cómo ascender. Fue una invitación a observar. A mirar con atención los gestos pequeños, los silencios cargados, las decisiones que parecen naturales pero que están diseñadas. A entender que el poder no es un destino, es una elección constante. Y si hay algo que recordar, es esto: el mayor poder no se demuestra con el mando, sino con la libertad. La libertad de no necesitar dominar para sentirse válido. La libertad de actuar sin ocultar intenciones. La libertad de ser influyente sin dejar de ser humano.